Dios. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Qué bueno verlo en la casa del Señor, de verdad. Un miércoles con bastantes personas, ¿verdad? Qué bendición. ¿Sabe una cosa, iglesia? Algo que me alegra el corazón, de verdad. Que ver cómo la iglesia va en evolución, ¿verdad? La iglesia va subiendo. La iglesia tiene que ir subiendo, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Tiene que ir hasta que llegue a la perfección, ¿verdad? Y vemos nosotros, ¿verdad? Movimientos. Yo veo que las personas ahora como que se animan más a pasar adelante. Yo no sé si usted lo ha visto, pastor, ¿verdad? Como que las personas ya no hay que decirles, hermanos, pasen, ¿verdad? Y pasan aquí adelante y se postran y todo. Qué lindo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso va a provocar una bendición grandísima en la vida suya y también en esta iglesia como congregación, como cuerpo de Cristo, va a provocar una bendición grandísima. El Señor nos va a llevar a otro nuevo nivel, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor nos va a llevar a un nivel diferente. Vamos a orar para que el Señor tome el control, ¿verdad? Yo le pido que usted ore por mí, yo voy a orar por ustedes y que el Señor tome el control de lo que vamos a hacer en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias infinitas, Señor, de verdad, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, un Dios lleno de misericordia, papá. Un Dios excelente, glorioso con cada uno de nosotros, papito. Por eso queremos exaltarte, Señor, primero que nada, Señor, en esta noche, Señor. Y poner en tus manos, Señor, nuestra vida una vez más, papito lindo. Poner nuestro corazón delante de ti, Señor, para que ese alimento espiritual, Señor, que son como vitaminas para el espíritu, Señor, que es tu palabra gloriosa, Señor, hoy pueda, Señor, entrar hasta lo profundo de mi ser, Señor, y bendecir mi vida, Señor, porque lo que va a bendecir mi vida a niveles, Señor, altísimos, es tu palabra gloriosa, cuando es revelada, cuando es un rema, Señor, dentro nuestro, papito lindo. Por eso hoy te pedimos eso, Señor. Te pedimos que reprendas toda hora el enemigo, Señor, y que rompas, Señor glorioso, con toda cadena que nos quiera atar, Señor bendito, a un estado que tú no quieres para nosotros, Señor, porque la iglesia, Señor, que tú has llamado a tu novia, es una iglesia que tiene revelación, una iglesia que tiene poder, una iglesia que sabe proclamar, una iglesia que sabe meterse en tu presencia, papito lindo, en el nombre poderoso y santo de Jesús, que sea tu palabra, Señor, en esta noche. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a la presencia del Señor. Hermano, primero que nada, quiero honrar al Señor, ¿verdad? Darle toda la gloria a Él, porque Él nos da el privilegio de estar aquí, y también a nuestro pastor, ¿verdad? Randall, que confía, ¿verdad? Que nosotros vengamos a bendecir la vida de ustedes. Gracias, pastor, de verdad, por la confianza. Vamos a estar predicando bajo el tema, hermano, como puede ver aquí en la pantalla, llamados a marcar la diferencia. Tal vez no es un título así como muy profundo, hermanos, pero a ver qué palabra bonita me ha puesto el Señor en mi corazón para poder bendecir la vida suya, hermanos. Primero me ha bendecido a mí, ahora va a bendecir la vida suya, si usted dispone su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues dice el título, llamados a marcar la diferencia. Yo traté de hacer una imagen ahí más o menos como que defina, ¿verdad?, lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Usted puede ver que ahí dice caos moral, desespero, valores perdidos, caos, mentiras, sin rumbo, pero hay unas personas, ¿verdad?, que están en las orillas con un color gris, hermanos, que están confundidos, no saben qué hacer, pero vienen otros bajo una luz, ¿verdad?, que ellos llevan una dirección, ¿verdad?, y más bien ayudan a los demás para que usted se vaya dando una idea de por dónde va el tema el día de hoy, amado hermano. Entonces, quiero leerle aquí en Mateo 24:11, hermanos, para que usted pueda ir anotando ahí también. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque ¿para qué le quiero leer este versículo, hermanos? Mateo 24:11. Casi siempre, hermanos, yo hablo de estos versículos de Mateo 24 porque la verdad me parece impactante la revelación del Señor Jesucristo para con las cosas del futuro, o sea, el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Hermanos, hay muchísima riqueza en lo que el Señor Jesucristo declara para estos tiempos, y es una voz de alerta, hermano, es luz. Es como una lámpara que va a alumbrar el camino de nosotros para que entendamos, hermanos, y no tropiece nuestro pie. Por eso hay que ponerle mucha atención, hermanos, cuando el Señor nos da el privilegio, hermanos, de enseñar su palabra. Nosotros tenemos que ser, al menos yo lo he visto así, desde que el Señor me ha dado este privilegio, hermano,
tenemos que ser como atalayas. Tenemos que ser como esas personas, ¿verdad?, que están viendo de lejos lo que está pasando en el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que hablar lo que está pasando en el mundo. Yo sé que a veces se redunda mucho en esto, pero nosotros tenemos que hablar y señalar las cosas que está pasando en el mundo, porque eso nos va a marcar a nosotros, hermanos, el camino que tenemos que andar como iglesia. Mateo 24:11 dice: aparecerán por todas partes, oiga, hermano, falsos profetas que engañarán a muchos. En palabras del Señor Jesucristo, aparecerán por todas partes falsos profetas que engañarán a muchos. Hermanos, vean, ¿qué hace un profeta? ¿O cuál es la función de un profeta? Un profeta siempre nos va a hablar o le va a hablar a las personas de un Dios. Ese es el trabajo de él, señalarle el camino a un Dios. Pero dice la palabra del Señor que en estos últimos tiempos se van a levantar muchos falsos profetas que van a señalar un rumbo hacia un Dios, pero a un Dios falso, a un Dios errado, un camino errado, hermanos. Esa es la función que ellos vienen a hacer. Los falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, hermanos, falsos pastores, ¿qué vienen a hacer ellos? A mostrar un camino errado, un camino diferente al que el Señor nos ha señalado en su palabra. Pero, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si analizamos el texto, hermanos, dice que se levantarán muchos falsos profetas, muchos. Hermanos, en el día de hoy, ¿cuántas predicaciones cree que puede escuchar uno en un solo día? En la radio, en el Facebook, en el YouTube, hermanos, en todas las redes sociales, por todos lados sale palabra para arriba y para abajo, ¿verdad? Nosotros vemos eso claramente el día de hoy. Hermanos, si usted se ha puesto a pensar, usted ha propuesto su corazón a analizar, tal vez si usted escucha a algunas personas, si estas personas están guiando al pueblo del Señor por un camino correcto, si los están llevando al Dios verdadero, o si están diciendo cosas, hermano, que tal vez puedan estar un poco tergiversadas, un poco engañosas, porque eso es lo que hacen los falsos, hermanos. Agarran la verdad y le meten un poco de mentira y hacen un sincretismo ahí religioso que se vuelve veneno para la vida de los creyentes, para la vida de usted, la vida mía, para la vida de aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en el corazón. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermano, en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, a quién le prestamos atención. Porque un día de estos hablaba yo con mi esposa y yo le decía, qué barbaridad, si es que agarran unos versículos bíblicos, hermanos, y le ponen a usted un contexto tremendo, que si usted no tiene un poquito de conocimiento en la palabra del Señor, se lo llevan en banda, porque lo hacen con una elocuencia, con una forma tan inteligente, hermanos, que uno a veces quiere decirles hasta amén a lo que están diciendo, hermanos, porque le dicen a usted un poco de verdad, pero por allá le meten otro poco de mentira. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque el Señor nos está diciendo que muchos falsos profetas se van a levantar con el propósito único, hermano. La comitiva de ellos va a ser apartar al pueblo del Señor de la verdad, de la realidad, del camino del Señor, que es Jesucristo, porque Él dijo que Él era el camino. Entonces, para que la iglesia del Señor se pierda, hermanos, y esto es sutil, esto es tremendo, esto es impactante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que quienes les dan a ellos son simplemente como los vehículos, hermanos, para llevar aquella enseñanza. Pero los promotores de esa enseñanza, ¿quiénes son según la palabra del Señor? La Biblia dice que son doctrinas de demonios. Hermanos, ¿se ha analizado esto? Doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Hermanos, entonces, analizando este texto, hermano, este contexto, nos damos nosotros cuenta que es planificada una falsa doctrina, ¿dónde? En el mundo espiritual. Es planificada por aquellos obreros que tiene el enemigo, que Dios los reprenda en nombre de Jesús, pero ellos están planificando una doctrina que parezca verdad, pero que trae veneno, trae separación del Señor. La agarran y la presentan en este mundo, la traen a lo físico, hermanos, a nuestro mundo,
Y ahí tienen sus vehículos, ahí tienen a sus personas que algunos hasta engañados ni saben que están predicando una mentira. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y así llegan a envenenar a la sana doctrina, que es la que el Señor ha dejado en su corazón, ¿verdad? En los designios de su corazón nos ha dejado una leche espiritual, una doctrina sana para que crezcamos. Entonces, hermanos, si en una iglesia la congregación no crece espiritualmente, hermanos, entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque puede ser que ahí no haya leche espiritual. Puede ser que ahí no haya una sana doctrina. La sana doctrina siempre va a hacer que usted y yo crezcamos en el espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si usted escucha a una persona, no se debería, nosotros como iglesia, jamás, ¿verdad? No es algo sectario, Dios reprenda eso, pero no se debería ir a espigar a otro campo, no se debería escuchar otras personas que también hablan cosas muy bonitas, pero que se ven un poco, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Los frutos son los que hablan al final, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchísimo cuidado con esto, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque lastimosamente los falsos, digámosles así, los falsos, para que usted entienda que son los 5, ¿verdad? Que andan por ahí, los falsos, ¿verdad? Ministros, hermanos, ellos están infiltrados entre la iglesia del Señor. ¿Dónde van a estar? No van a estar en el mundo, Están infiltrados entre la iglesia del Señor, entre el cuerpo de Cristo. Ahí están infiltrados. La Biblia dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. Crecen juntos. Lo que nos habla a nosotros, hermanos, nos da una apertura para entender de que ellos se mueven en el cuerpo de Cristo también y que pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos muchas veces. Y por eso nosotros tenemos como iglesia, hermano, pedirle a Dios discernimiento, pedirle al Señor, hermanos, que Él nos dé luz, revelación, discernimiento de espíritus y estas cosas para nosotros no ser desviados de la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que permanecer en la verdad, porque el ataque para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es separarnos de la verdad del Señor, para que haya una confusión en el corazón de los hijos de Dios, para que ya no sepan para dónde agarrar, para que no sepan dónde ir, se pierde el rumbo. ¿Y qué pasa? Luego comienza el frío y ya usted sabe qué sigue después, ¿verdad? La apostasía y todas estas cuestiones, pero que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Estoy hablando de la iglesia en general, hermano, para que me entienda. ¿Por qué le digo esto? Que hay que tener cuidado, hermano. ¿Por qué le digo que hay que tener cuidado? Hermanos, porque estas doctrinas se meten sutilmente dentro de la iglesia del Señor, haciéndose pasar por algo bueno, haciéndose pasar por algo que se le ve futuro, pero a final de cuentas es para que la iglesia no crezca. Una de las cosas, hermanos, que yo estudiando la palabra del Señor y pidiéndole revelación al Señor, verá, hermanos, porque esto no me lo inventé yo estoy seguro que el Señor puso esto en mi corazón, hermanos, para compartirlo con usted. Primero me habló a mí el Señor, pero luego para poderlo bendecir a usted, hermano. Hay algo que se mueve, que ha ido como en una forma paralela con la sana doctrina, desde que el Señor dejó el evangelio para que fuese predicado, hermanos, que ha ido en una forma ahí paralela con la sana doctrina, y que son extremos que vamos a ir viendo. Pero yo no sé si usted ha escuchado esta palabra, pero de eso le quiero hablar un poquito en esta noche, hermano. Así que le pido que me pongan mucha atención para que me logre entender. Les quiero hablar del antinomianismo. ¿Han escuchado esa palabra? Antinomianismo. Le voy a leer aquí. Dice que el antinomianismo es la creencia de que una persona puede vivir en pecado deliberado, desobedeciendo los mandamientos divinos y aún así tener la salvación garantizada. Antinomianismo se compone en 3 palabras, hermanos, que es anti, nomos y ismos. Anti es contra, ya lo sabemos, ¿verdad? Nomos se refiere a la ley en griego, ismos se refiere a doctrina, sistema o movimiento. Quiere decir que el antinomianismo, hermanos, me hace un trabalenguas, perdón ahí, es un movimiento, una doctrina, hermanos, o un sistema que está en contra de las leyes divinas. Eso es exactamente lo que es. El antinomianismo está al otro extremo del legalismo, que cree que es salvo por medio de sus obras,
el antinomiano cree que como ya es salvo, sus obras o falta de ellas no importan en absoluto. Para entrar en contexto, para que me entienda a qué le quiero hablar. Entonces, el antinomianismo, ¿qué es? Es un extremo que desvía a la persona de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el antinomiano, el que cree en esto, hermano, es una persona que no le va a importar vivir en santidad. Porque para él lo importante o donde se va a centrar su fe exactamente es que por medio de la gracia de Cristo ya fue salvo. Y gloria a Dios, porque es así. Solamente por la fe en Cristo, por su gracia es que nosotros somos salvos, pero se van al extremo, hermanos, de creer que aunque ellos puedan vivir de una forma deliberada como quieran, hermano, en pecado y pecado y pecado y más pecado, hermanos, y herejía, no importa porque igual son salvos. Esto es lo que enseña esta falsa doctrina, hermanos. Ahora, el legalismo, usted sabe qué es, ¿verdad? El legalismo es que creen que son salvos por sus obras, ¿verdad? Que hay que hacer horas y horas y horas para poder tener la salvación. Son extremos para que me vaya entendiendo. Digamos que la sana doctrina va en el centro, el legalismo va en un extremo y el antinomianismo va en el otro extremo. Entonces, por eso hay que tener cuidado para ver dónde están nuestros pies, hermanos, porque aunque no creamos, esto hoy está afectando el día de hoy a la iglesia del Señor y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el origen de este movimiento doctrinal, hermano, falso y errado? Le quiero leer en Romanos 6:15 para que usted vea. Romanos 6:15 para que entre en contexto, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue escrito esto, verdad? Desde ahí, por eso le digo que ha venido en una forma paralela con la sana doctrina. Dice Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Porque ya no estemos bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia, ¿habremos de pecar sin miramientos? Y dice el apóstol Pablo, de ningún modo, según Romanos 6:15. Y oiga lo que dice Gálatas 5:13, hermano. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces vemos, hermanos, que en los primeros días del cristianismo, cuando se escribe esto, ya se presentaban casos de estas doctrinas falsas que eran fuertemente criticadas por los apóstoles, hermanos. No solo el apóstol Pablo habló de esto, el apóstol Pedro también y algunos otros también lo mencionaron, lo que nos da a entender a nosotros que desde que el Señor nos deja a nosotros la sana doctrina, el enemigo también logró meter los extremos para que la iglesia se aparte y no vaya por el camino correcto. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un aplauso a la presencia del Señor, hermano. Entonces tiene su origen desde el principio. Ahora, hermanos, después, al final de la Edad Media, hermanos, cuando comienza el Renacimiento, en el tiempo de la Reforma de Martín Lutero, yo no sé si está estudiado esto, pero hermano, en ese tiempo también se presenta. Le quiero decir esto, hermanos, para que usted vea que eso ha venido en el transcurso de la historia, persiguiendo o yendo de lado con la sana doctrina. Cuando Martín Lutero, ¿verdad? Dios le revela la palabra y a él le llega la revelación, la luz de Cristo, que solamente a través de la fe en Cristo podemos ser salvos, ¿verdad? Porque había una religión que usted ya sabe cuál es, hermano, que estaba ahí más legalista que nunca en esos tiempos, diciéndole a las personas que a través de las obras era que eran salvos, tenían que pagar la salvación, comprar pedazos de tierra en el cielo y toda la cuestión que usted sabe, hermano, que a veces hasta lo que da es como risa, ¿verdad? Estudiar estas cosas, pero ellos se manejaban en una forma legalista, pero cuando llega el tiempo de la reforma y Martín Lutero comienza a traducir la Biblia y a enseñarle a las personas la verdad que solamente la salvación es a través de la fe en Cristo, hermanos, habían varios, el más mencionado o el más famoso es Lutero, pero habían otros más. Por ejemplo, estaba un amigo de Lutero que se llamaba Johannes Agrícola, así se llamaba él, contemporáneo de Lutero. Ellos dos predicaron sobre la salvación por la gracia, solamente por la fe, los dos. Pero a Johannes Agrícola se le metió este chip, hermano, y comenzó a predicar el bueno, ya se lo mencioné antes,
¿cómo se llama? Y comenzó a predicar sobre esto. Comenzó a enseñar, comenzó a desviarse. Al punto que si usted lee la historia, hermanos, porque si nosotros nos preocupamos por nosotros estudiar la historia también de la iglesia, hermanos, nosotros agarramos muchas verdades también. Entonces, ellos dos se separaron. Se separaron porque Lutero le dijo, a mí no me parece que esto sea así. A mí no me parece que uno es salvo y puede vivir como quiera. No, a mí me parece que las escrituras dicen que nosotros somos salvos por la fe, pero que también nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es guardarnos para el Señor. Eso le decía Martín Lutero y hubo una separación y Lutero siguió solo. ¿Para qué le digo esto? Para que se ponga en contexto histórico, hermano, de que ha venido persiguiendo a la sana doctrina. A la sana doctrina. Ahora, el antinomianismo, hermano, qué palabra, ¿verdad, hermano? Dígalo usted, dígalo. Antinomianismo, dígalo. Hermano, el antinomianismo en la actualidad dice que hoy en día rara vez se presenta como una doctrina formal con nombre y apellido. Se disfraza de libertad, autenticidad o incluso de un énfasis radical en la gracia. Hermano, por eso le decía al principio que tenemos que tener usted y yo muchísimo cuidado, hermanos, de las voces que escuchamos, hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado en esto porque se disfraza, hermano, de algo bueno, sutil, como un lobo disfrazado de oveja, pero para causar, hermanos, muerte espiritual. Hermanos, ¿qué cosa podríamos nombrar hoy nosotros que se asemeje a este antinomianismo, hermanos? ¿Qué doctrina se le viene a usted a la mente? ¿Qué puede usted pensar ahí en su corazón, hermanos? Que usted lo vea y usted diga, esto se me parece a esto. Hermanos, una doctrina que yo encuentro que hoy día está presente, que se está moviendo muchísimo y que está alcanzando muchísima fama en redes sociales, hermanos, yo no sé si usted la ha escuchado, es la hipergracia. No sé si alguno la ha escuchado. ¿Ha escuchado sobre la hipergracia? La hipergracia, hermanos, es exactamente esto. Es el antinomianismo que ha venido de los inicios de la historia, paralelo a la sana doctrina. Pero ahora no lo llaman así, ahora se llama hipergracia, que es básicamente lo mismo. Somos salvos y podemos vivir como queramos, e igual vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo no me va a quitar la salvación. Pero aquí hay un cuidado grandísimo que tenemos que tener nosotros. La hipergracia, dicen, ¿qué cree la hipergracia? Como Dios ya perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros, hermano, entonces ya no es necesario pedir perdón por nada más. Ya podemos vivir como quieran. ¿Y cuál es la lógica que utilizan ellos? Si yo sigo pidiendo perdón, entonces estoy anulando lo que Cristo ya hizo en la cruz por mí, su sacrificio. Porque ellos lo que dicen es esto: si yo sigo pidiendo perdón, anulé lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Pero ya vamos a ver el versículo que el Señor me regalaba para nosotros, la iglesia. La trayectoria inicia en el siglo XXI, hermanos, como un movimiento carismático y evangélico. Oiga, para que usted se vaya dando cuenta más o menos la raíz que tiene este movimiento de la hipergracia, hermanos. Algunos predicadores muy famosos vistos en redes sociales actualmente actúan como vehículos para llevar este tipo de enseñanza, atrapando a muchas personas que les gusta ese tipo de mensaje, porque la Biblia dice que se van a amontonar muchos porque tienen comezón de oír, ¿verdad? Ellos quieren escuchar aquel mensaje, pero lo triste aquí, hermanos, es que también confundiendo a los que en verdad desean escuchar la sana doctrina. Ellos le llaman la revolución de la gracia. Entonces, hay predicadores muy famosos. Por ejemplo, en Singapur hay uno que es súper famoso en redes sociales, hermano, y que él predica exactamente lo que yo le estoy diciendo a usted. Que si usted aceptó a Cristo, usted es salvo para siempre, que usted puede vivir como usted quiera. El énfasis de ellos siempre va a ser en que nosotros podemos vivir como nosotros queramos, anulando, escuche usted, hermano, escuche, iglesia, anulando lo que es la administración, anulando lo que es el arrepentimiento. Hermano, yo le hago una pregunta: desde que nosotros conocimos al Señor, ¿cuántas veces usted le ha fallado al Señor? Contéstese adentro, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor? ¿Ah? ¿O cuántas veces yo le he fallado al Señor? O podríamos decir que levante la mano, ¿quién le ha fallado al Señor? Le hemos fallado al Señor montones de veces desde que conocimos al Señor, ¿verdad? Y entonces lo que enseña este tipo de personas es que no importa que yo falle,
Yo no tengo que yo no tengo que arrepentirme, no tengo que pedir perdón, no tengo que doblar rodillas delante del Señor, mucho menos tengo que ir a buscar a un pastor para ministrarme. ¿Por qué? Porque si no, anulo la gracia del Señor ya puesta en mí, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermanos, lo peligroso de esto? ¿Ah? ¿Me está entendiendo lo peligroso de esto? Y hermano, estas cosas están hoy a flor del día en este mundo que estamos viviendo. Yo no sé, hermanos, si usted se preocupa por usted echar un vistazo. Hermanos, una persona una vez decía que no había que ver noticias porque era malo, yo no sé. Pero hermanos, yo creo que verdaderamente ver lo que pasa en el mundo es actualizarse con el escenario mundo, que es un escenario escatológico que nos va a hablar a nosotros de que Cristo pronto viene. ¿Cómo está la cosa? ¿Ah? Tenemos que darnos cuenta. Eso sí, no tenemos que prestarle atención al punto a que eso me vaya a afectar, que me vaya a desviar de mi fe, pero sí entender lo que está pasando, hermanos. Por eso yo les decía hasta ahorita, tenemos que ser como atalayas, listos para ver lo que está pasando en el mundo. Y estas cosas que les estoy mencionando ahorita, hermano, se está dando en el mundo. Usted lo puede buscar. Usted puede buscar en YouTube y buscar enseñanzas sobre la hipergracia. Y ahí le van a salir algunos personajes muy famosos en cuanto a eso, que tienen miles y miles y miles de seguidores. Y yo me pongo a pensar en estos seguidores y yo digo, Señor, ten misericordia, porque le están quitando el privilegio a la iglesia o el deber o no sé ni cómo llamarlo, hermanos, de poderse arrepentir todos los días, de poderse ministrar, de poder ser preparados, hermanos, porque le están diciendo a las personas con este tipo de enseñanza, hermanos, el efecto de esta enseñanza es que no van a ser iglesia novia, hermano, porque la iglesia novia es preparada por el Espíritu Santo. La iglesia novia constantemente es llevada en su corazón al arrepentimiento. La iglesia novia es llevada al arrepentimiento, a la administración, a prepararse para el Señor. Y este tipo de enseñanza, ¿qué va a hacer? Que la persona pierda el privilegio que Dios quería para ella de convertirse en la iglesia novia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santo Dios, hermanos. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo, Hermano, otro movimiento que refleja el día de hoy el antinomianismo, hermanos, es que se está dando de que, no sé si usted lo ha escuchado, de que Dios es nuestro mejor amigo. Solamente, hermanos, y aquí hay algo tremendo, porque el credo de ellos es, Dios es un amigo cuyo único objetivo es que nosotros nos sintamos bien. Entonces, la lógica de ellos es, Dios me ama tal como soy. ¿Usted ha escuchado eso? Dios me ama tal como soy. ¿Usted ha escuchado algunas otras religiones que dicen, pero es que al final Dios nos va a tener misericordia? Al final, ¿verdad? Y todo lo que vivieron, ¿verdad? Pero al final Dios me va a tener misericordia. Es que Dios sabe como yo soy. Dios sabe como yo soy. Es lo que dicen, ¿verdad? Consecuencias. Evita de hablar del arrepentimiento también. Santidad para no incomodar. Pero hermano, lo peligroso aquí, es que ven a Dios simplemente como un terapeuta. Hermanos, un Dios al que yo voy simplemente cuando tengo problemas. Un Dios, como dicen a veces, hermanos, un Dios paraguas que cuando llueve es que lo saco. Un Dios que se vuelve amigo nada más. Pero el problema con este tipo de enseñanza, hermanos, ¿cuál es? Que hacen que nosotros perdamos el respeto por el Señor, el temor por el Señor, el amor por el Señor, esa reverencia como Dios, porque Él es el eterno, el que vive para siempre, el merecedor de adoración. Cuando empezamos a ver a Dios simplemente como un amigo, hermanos, se pierde la esencia de lo que hacemos nosotros aquí. El Señor nos hablaba antes y el Señor decía que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Este tipo de enseñanza lo que hace es que usted y yo perdamos el rumbo de lo que Dios quiere. Hay que ponerle mucha atención a esto, hermanos. Otro movimiento que se ve en este tiempo que estamos viviendo es el relativismo moral cristiano. ¿Qué es eso, hermanos? Ellos creen se decide qué mandamientos seguir basados en la cultura o en los sentimientos. La lógica, por lo menos un ejemplo que le quiero dar aquí. Dios sabe que nos amamos, entonces por eso podemos vivir juntos antes de casarnos. ¿Me entiende? Este movimiento relativismo moral cristiano se llama. O sea que la persona decide
¿Qué creer de Dios? ¿Cuál mandamiento quiero obedecer y cuál no, hermanos? ¿Cuál no? Hermanos, y aquí es donde la iglesia actual se mete un poco a líos, hermanos. Porque cuántos casos se han dado, ¿verdad? ¿Cuántos casos se dan en las iglesias del Señor, hermanos, de que yo a aquella persona no le hablo porque me hizo tal cosa? Y no le hablo y no le hablo. Pero el Señor dice que tiene que amar aún a los enemigos, pero no me importa lo que dice el mandamiento. Yo creo que yo no le voy a hablar porque yo no me siento con ganas de hablarle. Pero si vienen las personas y pasan adelante, estoy hablando de la iglesia en general, hermano, no me agarre entre ojos, hermano, vea. Y la persona pasa adelante a adorar a Dios. Pasan adelante a adorar a Dios, levantan sus manos, lloran, alaban y hacen y deshacen, hermanos, pero deciden y condicionan a Dios cuál mandamiento quieren y cuál no. ¿Se le parece parecido, hermano? Deciden cuál mandamiento quieren del Señor y cuál no. Eso se llama relativismo moral cristiano, hermano. Y el Señor nos le ha dado este ejemplo, hermanos. Dios dice que tenemos que amarnos entre nosotros. Entonces, cuando yo elijo pasarle por encima al mandamiento del Señor, hermanos, aunque yo esté en la gracia, Dios quiere que yo lo ame a usted y que usted me ame a mí. O eso ya quedó anulado. ¿Verdad que no? No quedó anulado. Es un mandamiento del Señor del antiguo pacto, pero no está anulado. El Señor lo perfeccionó. Tenemos que amarnos los unos a los otros, hermanos. Y si yo elijo pasar por encima de ese mandamiento, entonces me estoy viendo afectado, hermano, por este movimiento extremista, el antinomianismo, hermanos, que me lleva a un extremo, que me separa de la verdad del Señor, que me desvía del verdadero camino del Señor. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano. ¿Dónde están nuestros pies? ¿Qué actitud tenemos nosotros como iglesia el día de hoy? ¿Qué actitud tenemos? ¿Será, hermano, que en alguna condición, en alguna área de nuestra vida, estamos siendo afectados por este extremismo? Tenemos que preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarle al Señor, hermanos. Y dicho esto, hermanos, dicho esto, ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Porque muchos falsos profetas le están diciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que esto es normal, que así es como hay que vivir. Y le enseñan un montón de barbaridades más, hermanos. Yo le estoy dando una pincelada de las cosas que se ven hoy en día. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto, hermanos? Que eso es lo que a nosotros nos tiene que importar, hermanos. No importa si hay un predicador famoso, lleno de dinero, con mansiones, con carros de lujo del año y todo, que parece exitoso, hermanos, si supiéramos lo poco exitosos que son a veces. Hermanos, no importa lo que estas personas digan, no importa si lo siguen millones de personas, eso no importa, iglesia. ¿Sabe qué es lo que importa? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos temas? ¿Qué dice el Señor en cuanto a nuestro comportamiento como iglesia? Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, hermanos. Entonces yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Será que podemos nosotros vivir como queramos después de aceptar al Señor? ¿Será que podemos vivir nosotros como queramos? Igual vamos a ser salvos, hermanos. Oiga lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:9, hermano, que aquí fue donde Dios me habló. Aquí fue donde Dios me mostró que hay una divergencia, hermano. Hay una anacronía aquí. Dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, oiga iglesia, ponga mucha atención, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, hermano, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a enseñarle a la iglesia y oiga lo que le dice la iglesia de ese tiempo, que es para nosotros también en este tiempo, hermanos. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hermanos,
Oye, como le dicen en esta otra versión, pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, una nación consagrada, pueblo de su posesión. Oiga, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aquí hay que ponerle mucha atención a esto, hermanos. Aquí hay que ponerle mucha atención a esto. Porque aquí hay unas características que tenemos nosotros como iglesias del Señor. ¿Cuáles son? Somos linaje escogido. Ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Somos linaje escogido. Oiga usted, hermanos. ¿Qué es para usted, iglesia, que usted sea un linaje escogido? Si yo le pregunto en esta noche, amados hermanos, para usted, ¿qué es o qué significa ser un linaje escogido por Dios? Hermano, aquí hay una profundidad tremenda. Y le quiero decir esto, iglesia. Nosotros como iglesia no somos cualquier cosa. No somos como el mundo nos quiere tachar. No somos como el enemigo, que Dios lo reprenda, quiere decirnos muchas veces, hermanos. Nosotros somos más de lo que nosotros pensamos. Porque el Señor está diciendo en su palabra que somos un linaje escogido. Quiere decir que nosotros somos un linaje espiritual, hermanos. Un linaje espiritual. Usted sabe que es un linaje, pero somos un linaje espiritual. Oiga, herederos de sus promesas y una identidad espiritual. Es lo que se nos da a nosotros aquí. Quiere decir, hermanos, que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos a las aguas del bautismo, hermanos, y comenzamos el camino en esa perfección en el Señor. Hermanos, en el mundo espiritual, a nosotros se nos da una identidad. El mundo espiritual, las huestes, hermanos, lo que se mueve en ese mundo, lo conocen a usted como un hijo de Dios. Hay algo que a usted y a mí nos distingue en el mundo espiritual, que ya no somos del linaje del mundo. Oiga, hermanos, ya no somos del linaje del mundo. Ya no nos catalogan a nosotros como las personas del mundo. Como Él nos ve en el mundo espiritual, hermanos, nos ve con una identidad del reino, nos ven con una identidad de parte del Señor, hermanos. Oiga, qué impactante. Yo no sé si a usted le alegra, hermanos, pero eso es una bendición grandísima. Oiga lo que dice Efesios 1:4 para reforzar lo que estamos diciendo, para que usted vea que es Biblia lo que le estamos dando. Dice, según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4, hermanos. Ahora dice que somos un real sacerdocio, hermanos. Quiere decir que como iglesia del linaje escogido, hermanos, ahí nos ven individualmente con una identidad, pero somos real sacerdocio. Ahora nos dan una identidad colectiva otorgada, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora somos mediadores entre Dios y el mundo. Quiere decir que se nos da a nosotros el poder de mediación y servicio al Señor. Dice real sacerdocio. Esa palabra, hermanos, real sacerdocio en el griego se dice basileion hierateuma. Y esa palabra en griego, hermanos, lo que denota es a un grupo de sacerdotes trabajando y sirviendo bajo el mando de un rey. Y si nosotros somos reyes y sacerdotes, quiere decir que nosotros estamos sirviendo bajo el mando de un rey. ¿Cuál es su rey, iglesia? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es su rey, hermanos, ¿qué es usted? ¿Ah? ¿Qué es usted como iglesia? ¿Qué eres como iglesia? Ahora otra característica. Dice que somos una nación santa, hermanos, y aquí hay algo impactante que nosotros tenemos que bajarle la lupa a la palabra del Señor. Dice que somos una nación santa, hermanos. Santo quiere decir que es un pueblo separado para Dios, pero es mucho más que eso, hermanos. Por eso hay que profundizar en estas palabras. Dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice primera de Pedro 1:15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice la palabra del Señor, hermanos.
Pero ser santo, entendemos que la santidad es estar apartado para el Señor, hermanos. Pero si nosotros vamos metiendo un poco más la espada, hermanos, nos damos cuenta que santos en este texto que se está hablando, hermanos, viene de una palabra griega que se dice hagios, de la Strong G40, porque si usted lo quiere buscar. Y hagios, hermanos, dice que es sagrado, oiga. Entonces Dios está diciendo que usted es una nación sagrada para Él. Dice, sagrado, oiga lo que significa más, puro, puro, hermano, puro. Dice, sin culpa, eso significa santo en este texto, sin culpa. También viene de la raíz del G53, que es hagnos. ¿Qué significa hagnos en griego, hermanos? Dice que es limpio. Oiga, limpio, inocente y perfecto. Hermanos, entonces cuando la Biblia dice que nosotros somos nación santa, lo que nos está diciendo el Señor, que ahora nosotros somos una nación sagrada para Él, una nación pura, sin culpa, limpia, inocente y perfecta. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos la identidad que nosotros tenemos como iglesia, hermano. Por eso le decía ahorita, como iglesia del Señor no somos cualquier cosa. Vea usted la identidad que se nos da. Se nos da una identidad del linaje escogido por el Señor. Se nos da una identidad espiritual para que nos conozcan en el mundo espiritual y sepan que somos hijos del Señor. Pero también se nos muestra a nosotros cuál es el camino que tenemos que andar. ¿Cuál es la condición de nosotros como linaje escogido del Señor? ¿Cuál es? Hermanos, que somos santos, que somos sin culpa. Oiga lo que está diciendo, que somos limpios y somos inocentes, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Hermanos, ¿cuánto inocente se siente usted? ¿Cuánto sin culpa se siente, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto sin culpa se siente? ¿Cuán limpio o cuán perfecto? Hermanos, pero la Biblia, no yo, hermano, la Biblia está declarando que eso somos la iglesia del Señor. Para cuando el enemigo venga a decirle a usted que usted no vale nada, usted agarre este texto. Hermanos, 1 Pedro 2:9, agarre la Biblia, dígale, usted me dice que yo no soy nada, pero vea lo que Dios dice de mí. Tengo una identidad y tengo un camino que seguir, que es este. Entonces, cuando aparezcan tipos y personajes llenos de la maldad a decirle a la iglesia, usted puede vivir como usted quiere, suena lindo, qué lindo que fuera así, pero no es así, hermano, no es así. Saquemos 1 Pedro 2:9 y digámosle, ¿y qué hace usted con este versículo? ¿Qué va a hacer con este versículo para decirme que yo puedo vivir como yo quiera? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santos. Y oiga, qué tremendo, hermano. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No se hagan esclavos, hermanos, de la maldad. No se hagan esclavos del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos adquirió, nos dio un linaje, nos preparó para ser santos, nos purificó, nos limpió, hermanos. ¿Pero a qué precio? Al precio de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Que no había otro precio, no había otro pago que el Señor aceptara. No había, simplemente no existía, hermanos. Y el Señor lo pagó por nosotros. Entonces, a través de esa sangre, el Señor nos reconcilia con el Padre. Ahora somos adoptados por el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Éramos unas personas que estábamos separadas del Señor y hoy gozamos, hermanos, de tener el privilegio de poder venir a la presencia del Señor, usted y yo, y meternos, hermanos, en la cámara secreta y perdernos en el cairón del Señor, hermanos. La puerta está abierta. Hermanos, pero por ponerle atención muchas veces a las cosas de este mundo, a los movimientos doctrinales, a las culpas que quiere poner el enemigo y dice que somos sin culpas, pero esto es por Cristo, la gloria es de Él, pero la Biblia dice que somos sin culpa. Hermanos, podemos llegar, podemos, pero a veces por las trabas que pone el enemigo, hermanos, nos quedamos en la silla sentados. Hermanos, la próxima vez que usted venga a la iglesia del Señor y usted se sienta con culpa, pues, hermanos, si usted hizo algo,
Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, pero acuérdese que la culpa fue quitada, la quitó la sangre preciosa del Señor y métase en la presencia, que nada lo detenga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a darle un aplauso a la presencia del Señor. Eso ha hecho el Señor por la iglesia. Aleluya. Poderoso es el Señor. Ahora, hermano, para seguir, porque el tiempo se me va. Dice la anacronía del apóstol Pedro. ¿Qué es la anacronía, hermanos? El antes y el después. Que el apóstol Pedro nos enseña con ese texto que leíamos. Dice, hermanos, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Otra vez, qué versículo más maravilloso, hermano, de verdad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar las manos y decirle amén al Señor? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel. Y oiga aquí, hermano, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la anacronía, el antes y el después, hermanos. Éramos nosotros antes de conocer a Cristo, hermanos. Éramos un pueblo morador de las tinieblas, porque eso está diciendo la palabra. Hermanos, nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? Hacia la luz, pero no cualquier luz, la luz admirable, Jesucristo, hermanos, está hablando. Y entonces, antes de conocer a Cristo, éramos moradores de las tinieblas, hermanos. Y estudiando la palabra, hermanos, tinieblas, escotos en griego, que literal es oscuridad, sombra densa. Pero en el segundo, metafórico espiritual, hermanos, simboliza la ignorancia espiritual, el estado de estar separado de la luz, de la revelación de Dios. De la misma raíz griega, hermano, proviene la palabra escotoma, que en términos médicos se refiere a un estado de ceguera temporal o permanente. Eso éramos nosotros antes de conocer al Señor, hermanos, eso éramos. El Señor nos llama de las tinieblas, de la ceguera espiritual, porque aunque estábamos en el mundo, teníamos nuestros ojos sanos, gloria a Dios, podíamos ver, pero no podíamos ver las cosas espirituales. Qué realidad tan grande, hermanos. Acuérdense cómo era usted antes de conocer al Señor. Yo me acuerdo cómo era yo antes de conocer al Señor. Hermanos, aunque yo tuviera la verdad aquí en mi nariz, yo no la podía ver, no la podía ver. Yo tenía familia que era cristiana y me hablaban del Señor y yo no podía entender lo que ellos me hablaban hasta que el Señor se me presentó, hasta que el Señor me rescató y el Señor me quitó aquella ceguera, aquel velo espiritual y ya pude ver yo la verdad, hermanos. Y cuando yo vi la verdad, yo dije, Señor, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué me pasó? Porque antes no te vi, ahora sí te puedo ver. Aunque no lo veía, yo lo vi, hermanos. ¿Sabes qué le estoy hablando, verdad? Hermanos, podíamos ver al Señor. Una vez yo le dije a un primo mío que él estaba en el otro equipo, dijo, él estaba en otra religión. Y él me decía, Denis, pero ¿por qué usted es diferente? Usted hace cosas así. Yo le decía, vea, primo, yo le decía, usted tiene que pedirle a Dios que le revele la verdad. Y el hombre ya metido en el otro lado, ¿verdad? Y yo le decía, usted tiene que pedirle a Dios que le revele la verdad. Y él me decía, cuando él conoció al Señor, cuando Cristo se le presentó, cuando el Señor lo salvó y le quitó el velo, se me acercó un día y me dice, Denis, qué cierto fue lo que usted me dijo. Yo le dije al Señor que me enseñara la verdad y me quitó el velo y me la enseñó. Ahora, hermano, para alcanzar con la historia, es pastor allá por Guapiles, hermano. ¿Ah? Es pastor por Guapiles. Yo le prediqué a él. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Es pastor, hermano. Le quitaron el velo. Lo sacaron del socotoma, de la ceguera. Lo sacaron, hermano, y le dieron la realidad, la pudo ver. Y él me dijo, Denis, ¿vieras cómo me molestaba usted cuando me decía que yo tenía que pedirle a Dios que me revelara la verdad? Dice, pero gracias por hacerlo, me dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, un estado de ceguera era el que estábamos nosotros. Pero dice la palabra del Señor que después de conocer a Cristo, hermanos, entonces ahora nosotros somos un pueblo morador de la luz de Dios. Hermano, qué hermoso es estudiar la palabra del Señor. ¿Qué es la luz de Dios, hermanos? En este texto, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento, en el griego, hermanos, luz viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos como fos. Así se dice, fos. Y fos es literalmente brillar o hacer manifiesto. Eso es fos. De la misma raíz griega viene la palabra fósforo. Hermanos, y esto fue algo que me cayó la revelación un día yo no sabía que era un fósforo y ahora entiendo que es fósforo en griego. Hermanos, dice,
De esa misma raíz griega viene la palabra fósforo, que lleva luz. Eso es lo que significa fósforo en griego, hermano. Portador de luz. ¿Ah? Tenemos que ser nosotros fósforos, hermanos. Tenemos que ser fósforos, portadores de luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces dice que lleva luz, lo que nos da la idea de que cuando se prende un fósforo e ilumina su luz o brillo, todo lo que alcanza, hermanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, literalmente dice que nos pasaron de tinieblas a luz. Ahora somos moradores de luz. Ahora aquel fósforo, hermanos, se encendió en nuestra vida y nos presentó la realidad del entorno que usted y yo estábamos. Ahora usted y yo como iglesia del Señor entendemos bajo la lupa, estudiando la palabra del Señor, hermanos, que usted y yo no somos cualquier cosa. Somos una iglesia amada por el Señor. Se nos dio un linaje nuevo. Ya nosotros no pertenecemos a aquellas herencias de este mundo, hermanos. Pertenecemos a la herencia espiritual, sagrada del Señor. A eso es lo que usted y yo pertenecemos. Pero se nos dio un camino a seguir, hermanos. Y es que somos una nación santa. Una nación separada para el Señor. Una nación que se guarda para el Señor. Una nación que se mantiene inocente, se mantiene sin culpa, hermanos. Qué glorioso lo que el Señor ha hecho con nosotros, de verdad, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos, como iglesia del Señor? Elegir lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. El Señor nos ha hablado, el Señor quiere un crecimiento espiritual para nosotros como iglesia del Señor, hermanos. Pero ¿cómo se va a dar esto? Cuando usted y yo como iglesia del Señor entendemos nuestra identidad, entendemos nuestro llamado, entendemos que fuimos llamados a servir porque somos reyes y sacerdotes, entendemos, hermanos, que ya no pertenecemos a este mundo y entendemos que ya no vivimos como este mundo, hermanos. Es ahí donde se da el crecimiento espiritual. Es ahí donde Dios nos levanta, es ahí donde Dios nos eleva, es ahí donde usted comienza a experimentar las cosas gloriosas del Señor. Hermanos, si aquí hay gente que no ha recibido el don de hablar en lenguas, hermanos, espirituales, angélicas, hermanos, esto es algo maravilloso. Y si usted se mete con Dios y se mete con el Señor y entiende esta realidad sobre su vida, hermano, prontamente el Señor lo va a bautizar en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y usted va a comenzar a experimentar esas maravillas. Usted va a empezar a recibir palabra del Señor. Usted va a comenzar a entender un montón de cosas en la palabra que antes no entendía. ¿Pero por qué? Porque está creciendo en el Espíritu. Porque usted entendió, hermano, que usted no es cualquier cosa. Como están predicando hoy en día en el mundo. Hermanos, los falsos profetas quieren que la iglesia del Señor se duerma, hermanos. Y el Señor con sus atalayas los está señalando. El Señor con su palabra los está alumbrando y les está señalando las obras y les está diciendo a la iglesia, ese no es el camino. Pero nosotros como iglesia tenemos que elegir ser obedientes al Señor. Porque eso nos toca a usted y a mí, hermano, como iglesia. Elegir lo que Dios nos ha puesto por delante. Caminar en el camino que es Cristo, hermanos. Eso tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra parte, hermanos, porque aunque nosotros no creemos que somos salvos por obras, hermanos, Dios nos libre de eso. Fue el Señor quien nos ha salvado, pero también entendemos, hermanos, que no nos podemos ir al otro extremo. Ni al legalismo, ni al otro extremo, hermanos. La palabra es difícil. No podemos irnos, hermanos, al otro extremo. No podemos. Tenemos que permanecer, ¿dónde? En el centro. El camino que es Cristo. La sana doctrina. Hermanos, entonces, somos salvos por Cristo, pero nos guardamos para Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos. El tiempo ya se fue. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la lluvia de su Espíritu, hermanos, descienda sobre nosotros trayendo revelación. Porque como iglesia del Señor necesitamos nosotros, hermanos, que su palabra sea impregnada en nuestro corazón para poder andar como Dios quiere. Santo Dios, vamos a orar. Yo le pido a usted, todavía quedan unos minutitos, hermanos, yo le pido a usted que usted se ponga sobre sus pies, que usted sea un provocador de la gloria del Señor, porque al final de cuentas es usted con el Señor. Es el corazón suyo con el Señor, hermanos. Tenemos que crecer en el Espíritu. Para crecer en el Espíritu hay que disponer el Espíritu.
No podemos darle gusto a la carne, hermano. ¿Qué quiere la carne, hermano? No se me distraiga. ¿Qué quiere la carne, hermano? La carne quiere la religiosidad. Vengo y escucho, me paro y me voy y nada ha pasado. Pero ¿qué quiere el Espíritu? El Espíritu quiere la verdad del Señor. El Espíritu quiere recibir la bendición. El Espíritu dice, no me quiero ir de aquí sin que antes Dios me toque y ponga aquella palabra en mi corazón y la selle. Por eso tenemos que ser espirituales. Por eso el Señor está señalando el camino, que es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Comienza a platicar con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y si tú sientes que el Señor te ha hablado, habla con el Señor y dile al Señor que tú quieres la porción de revelación. Que tú quieres esa miel que es palabra revelada en tu corazón, en tu espíritu. Oh Santo Dios de la gloria. Santo Dios de la gloria. Hoy, Señor, hemos hablado tu palabra, papito lindo. Y hoy, Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, por un momento, Rey de Gloria, pueda ministrar nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, queremos unir nuestro espíritu con el tuyo, Señor. Y que haya una unión de campamento, Señor. Porque hoy queremos irnos de aquí, Señor, de este lugar, bendecidos, Señor. Con una porción, Señor, espiritual, Señor, dentro nuestro, Señor. Hoy queremos, papito lindo, que se puedan romper las cadenas de toda religiosidad, Señor. Que nos atan, papito lindo, a una vida, Señor, sin crecimiento en ti, Padre de la gloria. Hacer las cosas por inercia solamente. Hoy queremos, Señor, romper, Señor, si hay algo todavía en mí, Señor, religioso, que se rompa en el nombre de Jesús, papito lindo. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú vengas trayendo esa porción gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, y que entre el corazón y que sea como un panal de miel, Señor, ahí dentro mío, en mi espíritu, en el espíritu de tu iglesia, Señor, trayendo revelación, papito, abriendo los ojos de tu iglesia, Rey de Gloria. Y si el enemigo, Señor, ha logrado infiltrar, papito lindo, cualquier mínima cosa, Señor, extremos, Señor, en esta iglesia, te pedimos que sea revelado, te pedimos que sea quitado, te pedimos, Señor, que sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque hoy entendemos que no somos cualquier cosa, Señor. El enemigo nos quiere atar al mundo, nos quiere dejar ciegos espirituales, Señor, para que no veamos y no entendamos que hay una identidad gloriosa en mi vida después de que yo te he aceptado como mi Señor y Salvador, Señor. Yo te pido en esta noche que se rompan los velos, que se quite toda escama de los ojos, que no permita, Señor, que la palabra sea revelada, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si habían hermanos débiles, Señor, con debilidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sean fortalecidos en esta hora, Rey de Gloria. Sean fortalecidos en esta noche, papito lindo. Sean fortalecidos. Y Ramandará Masaya Lavaqueiro. Poderoso, Señor, porque hay un movimiento espiritual, hay un movimiento espiritual. El Señor va a romper velos y el Señor va a romper escamas en los ojos y el Señor va a poner miel. El Señor va a poner miel en los ojos para que la iglesia entendamos y a profundidad profundicemos quiénes somos en el Señor. ¿Quiénes somos? ¿Qué identidad hay en mí? Oh, Santo, 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 Señor, Rey de Gloria, poderoso. Y Ramandará Basaya Lavaqueiro. Oh, Santo Dios de la gloria. Porque tiene que haber realidad, Señor bendito. Tiene que haber milagros, Señor. Tiene que haber, Señor, virtud saliendo de ti, Señor. Cuando nos reunimos en tu casa, Rey de Gloria.
Oh, Ramandarama que ya la basotorobocondo. Dile, Señor, Señor, pon miel en mis ojos. Y Ramandarama que ya la basaya lava. Oh, Ramandarama que ya la basotorobocondo. Esto es para aquellos que se esfuerzan. Esto es para los que quieren. Esto es para los que buscan. Eres tú un buscador. Eres tú un buscador. Si eres un buscador, dile, Señor, yo quiero más, Señor. Yo quiero más, Señor. Que se abran los cielos sobre mí. Que se abran los cielos sobre mi casa. Que se abran los cielos sobre mi vida. Que se abran los cielos sobre mi espíritu, Señor. Para que pueda entenderte. Para que pueda entenderte. Y Ramandarama que ya alaba, Señor. Eres un buscador de la gloria del Señor, iglesia. Eres un buscador de la gloria del Señor. Y la gloria del Señor te va a alcanzar. Oh, Ramandarama y Ramandarama que ya alaba, Señor. La gloria del Señor te va a alcanzar. La gloria del Señor te va a alcanzar. Y Ramandarama que ya alaba, Sandarama que ya alaba, y Ramaya alaba, Saya. Endoromo sotoromo condo. El Señor me revela que hay un corazón que duda de sí mismo porque no entiende en este momento. Y está dudando de sí mismo porque no entiende en este momento. Pero el Señor le dice a ese corazón, y tú sabes que el Señor te está hablando. El Señor te dice, busca mi presencia. Métete en el río de mi presencia. Escucha mi llamado, así te dice el Señor. Escucha mi llamado, solo camina. Ahorita no entiendes, pero vas a entender. Solo camina, dice el Señor. No retrocedas, dice el Señor, porque lo que haré contigo tú no te lo imaginas, dice el Señor. Y el Señor me dice que ese corazón que está dudando, que ese corazón que no cree en Él mismo, el Señor me dice que es un corazón que va a ser poderosamente usado por la mano del Señor, que va a ser un corazón poderosamente usado por Él, y que ya lo verá, que el tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar, pero el Señor te está diciendo que solamente camina. Si no entiendes, camina, no importa. Te sientes débil, camina, sigue hacia adelante. No retrocedas, porque ciertamente la gloria del Señor va a descender sobre ti. Así te dice el Señor. La gloria del Señor va a descender sobre ti. Escúchame. La gloria del Señor te va a visitar, porque no te vas a detener. La gloria del Señor te va a visitar, porque tú no te vas a detener. Porque aunque el enemigo te ha puesto trabas, el enemigo te ha atacado una y otra vez, y a veces quieres desertar, a veces quieres correr, pero el Señor te va a usar. Escucha, el Señor te va a usar. El Señor te va a usar. La gloria del Señor va a llegar a ti. La gloria del Señor va a descender sobre ti y vas a ser usado poderosamente por la mano del Señor. Oh, Ramandarama que ya la vasalla, dale gracias al Señor. Oh, poderoso. Poderoso Señor, declara que el Señor es poderoso. Poderoso Señor, eres poderoso. A veces no entendemos, pero declaramos que Él es poderoso. No sabemos cómo va a llegar, pero declaramos que Él es poderoso. Poderoso. Declara que Jehová es poderoso y que Él va delante de ti como poderoso gigante. El Señor lo hará, Ramaquí a la vasalla. Poderoso Señor, eres poderoso.
No son mis fuerzas, es tu poder, Señor. Es tu poder, Señor, es tu poder. No son mis fuerzas, Señor. Es tu poder glorioso. Poderoso gigante, poderoso gigante. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y Ramay alaba, Say alaba, Candaramaso. Dios de la gloria, hoy declaramos que tú eres